Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Hoy vamos a tratar el tema de la diplomacia y la historia. Aunque son dos disciplinas que van aparejadas, van agarraditas de la mano, de vez en cuando hay que hacer un stop en la historia para detenernos y fijar la mirada en alguno que otro ejecutor de esa actividad tan noble como le llaman la diplomacia. Como todos sabemos y hemos dicho en reiteradas ocasiones, la diplomacia es uno de los tantos instrumentos de la política exterior que tiene un Estado para llevar a cabo su actividad de defender, de promover y de colocar en el centro de las relaciones de su política exterior al interés nacional. Ella, evidentemente, hemos dicho que debe ser manejada con una gran prudencia y con una gran ponderación. Hay algunos ejemplos que vamos a citar y que están en la historia y que pueden ser verificados tranquilamente por ustedes y que colocan, pues, de alguna manera el epicentro, el peso, pues, en el epicentro de esta actividad a estos individuos como los portadores justamente de una visión marcada por la prudencia y por la ponderación. Vamos a comenzar nuestro recorrido por la historia hablando, en primer lugar, de Chicherin, Vasil Alexandre Chicherin, quien fuere el segundo gran canciller que tuvo la Unión Soviética. Es decir, cuando Lenin toma el poder, en días próximos se va a celebrar el 98º aniversario de la Revolución de Octubre, él colocó al frente de la política exterior de ese nuevo Estado, de la Rusia bolchevique, nada más y nada menos a uno de los hombres más brillantes desde el punto de vista de su impacto literario, por ser un hombre de una pluma muy enriquecedora, a León Trotsky, un hombre conocedor de varios idiomas, un hombre muy valiente, un consecuente luchador por la instauración de la visión socialista y comunista en la Rusia soviética. Sin embargo, como todo en la vida, esa genialidad, esa brillantez por parte de Trotsky no se compaginaba con el ejercicio de esta actividad llamada diplomacia. Estaba muy por encima o muy alejado de los instrumentos que se requieren para ocupar el cargo de jefe de la diplomacia de un país. Máxime que Rusia era un país que estaba enfrentado a la trágica y fatal realidad de salirse de una guerra en la cual ella se había, como país, había incursionado y que gracias a que Lenin, comprendiendo la necesidad de ese pueblo por escapar de la guerra, aceptó la propuesta de Lenin en el sentido, pues, de había que salir del conflicto como diera lugar. Y bueno, Lenin fue el hombre que desarrolló esa política, toma el poder y una de las cosas que hace es que colocó a Trotsky al frente, repito, de la política exterior del naciente Estado socialista, pero él no estaba muy preparado, vamos a decir, desde el punto de vista de las técnicas, de los instrumentos, digamos, políticos para entender que el realismo político se debe imponer en una determinada actividad, en una determinada acción exterior. Entonces, Lenin no le quedó otra que sustituirlo por Vasil Alexandre Chicherin, un hombre quien venía nimbado, pues, de ser un viejo diplomático ruso al servicio del zar, pero que había comprado de alguna manera el ticket de la revolución socialista encabezada por Lenin. Era un hombre culto, formado en las mejores escuelas del derecho y el derecho internacional, hablaba alemán, inglés, francés, italiano, y parece mentira, hablaba español. Era un hombre formado, tenía una visión del mundo cosmopolita y que le permitió sentarse, pues, en el sillón del Ministerio de Relaciones Exteriores para fundar y desarrollar e impulsar una política exterior que, por cierto, todavía no se ha agotado su paradigma originario. Es la defensa del interés de Moscú frente al mundo.
Chicherin fue un individuo de tal formación que en los momentos en que, en ese esfuerzo que le impulsó el Partido Comunista Soviético para que lograse la paz, logró el reconocimiento de la Unión Soviética, y uno de los primeros países, concretamente los ingleses, hay una anécdota, creo que yo la comenté en este programa, una anécdota en la cual, discutiendo él con McDonald's, en ese entonces el primer ministro de Inglaterra, británico, quien a su vez era hijo de uno de los fundadores del Trade Union, del sindicalismo liberal británico, inglés, y Chicheren, que venía a representar, originalmente venía del mundo aristocrático, pero que representaba a los obreros y a los campesinos, a un partido comunista. En McDonald's, aparentemente, si es verdad o es mentira, lo importante es que como anécdota es ilustrativa, todo admirado por la simpatía y el don de gente y la bonomía, así como por la cultura que mostraba este individuo, le dijo: caramba, estoy asombrado. Usted representa un gobierno obrero campesino, pero originalmente usted es un aristócrata, en tanto que yo provengo del mundo del sindicalismo y represento un gobierno burgués. A lo que Chicheren, muy hábil y sarcásticamente, le dijo: sir, ambos dos somos traidores a nuestra clase, brindemos por ello. Con esto quiero demostrar que la diplomacia es más que todo una habilidad, es un don de gente, es algo que muestra una sabiduría que no se puede mostrar, no se puede hacer diplomacia en términos agresivos. Está el otro caso, por ejemplo, de Zhou Enlai, el otrora gran líder de la Revolución China, el compañero de Mao, con quien, por cierto, Mao tenía una relación de amor-odio, pero más amor que odio, por cuanto ambos coincidían en la necesidad de levantar a China, de impulsar a China hacia un nivel de desarrollo muy grande. Zhou Enlai tuvo grandes disensos con Mao Zedong, más sin embargo, hay que decirlo, Zhou Enlai tuvo la buena suerte de contar con su propia luz, no necesitaba de la luz de Mao Zedong, por cuanto Zhou Enlai era un hombre que hablaba alemán, japonés, inglés, francés, un hombre que se había formado en Inglaterra, que había estudiado en Alemania, e incluso fue quizás el emblemático personaje de cual el escritor francés André Malraux describiera en una famosa y extraordinaria novela llamada La condición humana. Él viene siendo el Kyo del personaje, pues, de André Malraux en la novela Condición Humana. Zhou Enlai fue un héroe. Zhou Enlai fue el hombre que batalló por la independencia, por la consolidación de China, y una vez en el poder, Zhou Enlai se le encomendó la labor de desarrollar, de impulsar una política exterior que le permitiera a China ocupar un espacio que lo ha ido logrando, que hoy en día se observa ese espacio que ha logrado China justamente gracias a las enseñanzas que impulsara Zhou Enlai. Basta concitar pues la conferencia de Bandung, donde se instaura el movimiento de los no alineados. Es decir, es una hechura, es una estructuración de un proyecto político que desarrolló Zhou Enlai, por supuesto con los chinos, con Mao, etcétera, etcétera, y con otros más, pero que en concordancia con la India y con otros factores lograron desarrollar el movimiento de los no alineados, ello producto, por supuesto, de la planificación política que desarrollase el amigo Zhou Enlai, por razón por la cual digo que este es otro ejemplo de cómo debe llevarse una diplomacia con prudencia y con ponderación. El otro gran ejemplo es el de Raúl Roa, que es más cercano a nosotros por razones geográficas. Fue el gran canciller de Cuba desde el inicio de la Revolución Cubana. Al parecer fue profesor de Fidel Castro en Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, pero era un hombre conocedor del latín, conocedor del inglés, del francés, cuya cultura rebasaba por cuanto las situaciones en las que discutía con los demás, por la cual era un individuo, un gran tribuno, era un hombre no escatológico, no era un hombre grosero ni vulgar, no insultaba a nadie, a pesar de que mantenía y defendía unas posiciones radicales. Sin embargo, lo hacía con tanta elegancia, con tanta riqueza en su verbo, que incluso el embajador norteamericano ante las Naciones Unidas, una vez que Raúl Roa defendió a su gobierno de los ataques del gobierno norteamericano y de algunos que otros países en pleno bloqueo inicial que se le realizara a Cuba, el embajador norteamericano se le acercó y le dijo: caramba, embajador o ministro, ¿cómo me hubiera gustado dictar ese discurso que usted acaba de pronunciar? Debido a la riqueza
de ideas, de proyectos, de reflexiones, además bien alejadas de la grosería y de la escatología, como otros hacen por allí últimamente. Está el caso también de la emblemática Madame Binh, cuya misión era la de cumplir con la senda de Ho Chi Minh, es decir, la de alcanzar la paz entre Vietnam y los Estados Unidos, pero también la de la reunificación de Corea, de Vietnam del Norte con Vietnam del Sur. Madame Binh fue una mujer muy valiente, muy audaz, conocedora, hablaba francés e inglés y se movió con una elegancia. Bueno, ahí comentan por allí que Kissinger cuando la vio, la miró con desprecio, pero que paulatinamente vio que era una mujer muy ponderada, muy equilibrada y muy culta, a tal punto pues que hay una fotografía en pleno bombardeo norteamericano contra Vietnam del Norte, hay una fotografía que circuló por el mundo donde ella ataviada con su traje vietnamita largo, hermoso, muy elegantemente ataviada, brindando con una copa de champaña con los agresores de su país. Y nadie en el Vietnam la acusó a ella de vendepatria, de traidora, No, ella estaba cumpliendo con una misión, porque la política, repito, es el ejercicio del manejo y el manejo de la prudencia y la ponderación. Lo que importa es alcanzar tus grandes objetivos para así poder decir que estás realizando, porque la actividad diplomática, la diplomacia, repito, como acto racional, debe responder no al hígado, sino a la cabeza, a la razón, a la reflexión. Y están los casos de los cancilleres demócratas venezolanos, los cancilleres de la civilidad, como lo fueron Aristides Calvani y Simón Alberto Consalvi. Podemos decir de ambos todo lo que podamos decir, mas no podemos negar el papel, el rol, el significado que tuvo y la importancia que tuvo el desempeño de cada uno de estos cancilleres que mostraron un don de gente, mostraron una sabiduría, mostraron un sentido racional de la defensa del interés nacional. Posiblemente lo hayan hecho en algunos casos, digamos, no tan tan acertadamente como es el caso de Calvani a propósito del protocolo de Puerto España, más lo hizo imbuido en la necesidad de encontrar un espacio de coincidencia con el mundo caribeño a raíz del desastre, pues, de la gestión que iniciase Venezuela frente a Guyana a raíz de la rebelión de Rupununi. Era una realidad. Ambos dos, tanto Calvani como el doctor Simón Alberto Consalvi, ponderaron e impulsaron una política exterior desde sus ministerios, justamente en la idea de fomentar el interés nacional en términos democráticos, en términos de integración, en términos de comprensión del mundo que estábamos viviendo. El mundo estaba dividido en dos grandes toletes, es decir, el capitalista y el socialista, el comunista y el burgués, los rusos por un lado y los norteamericanos por otro. Y Venezuela estaba en la mitad del medio de eso, en búsqueda de la defensa de su interés nacional, pero fundamentalmente en la necesidad de encontrar un espacio para que Venezuela, en efecto, desarrollase pues, sus actividades como lo intentaron hacer estos dos grandes prohombres de la democracia, pero fundamentalmente de la Venezuela democrática y de la Venezuela civilista, como lo fueron el doctor Aristides Calvani y el doctor Simón Alberto Consalvi. En todo caso, ya hemos dicho pues que la diplomacia, como uno de los tantos instrumentos de la política exterior de cualquier país, debe basarse, fundamentarse en la prudencia y en la ponderación máxime que hoy en día, a raíz de la muerte, pues, para decirlo de alguna manera, de la ideología, es decir, porque si bien es cierto que en 1917, cuando surge la Unión Soviética, se produce lo que llamó, y hemos dicho aquí citado en varias ocasiones, lo que llamó el historiador inglés Eric Hobsbawm acerca del siglo corto y el siglo largo. Bueno, el siglo corto es el que surge en 1917, cuando se ideologiza el proceso de relaciones internacionales. En el 91, al desmoronarse la Unión Soviética y producirse eso que llamó Putin, pues, el desastre geopolítico más grande del siglo XX, con ello, una vez que se desmorona la Unión Soviética, surge en efecto la necesidad de repensar la geopolítica una vez que muere la ideología que frenaba de alguna manera porque le marcaba, le imponía un ritmo a las relaciones internacionales montadas fundamentalmente en el idealismo político que era muy peligroso.
Hoy en día la geopolítica revive, ha renacido de sus cenizas y una vez que superó ese estigma tan nefasto que había sobre la geopolítica, porque había una especie como de suspicacia frente a la expresión geopolítica, porque estaba siempre asociado a la teoría del espacio vital desarrollada por Hitler y sus adláteres. En el caso siguiente, en el caso de la geopolítica, por el contrario, es una disciplina muy rica que surgió a principios del siglo XX, pero que existía desde el punto de vista de la preocupación, en tanto que cada Estado promueve su interés nacional y en tanto que cada Estado promueve en última instancia a la política desde el punto de vista del cuidado de su territorialidad. El caso es que la geopolítica hoy renace, por lo que la diplomacia debe justamente mostrarse, ¿no?, como preparada, como capaz, como apta para comprender la dinámica internacional, pero desde el punto de vista de esa realidad geopolítica y no desde el punto de vista de la ideología, como se pretendió hacer a lo largo desde 1917 a 1991, cuando desapareció la Unión Soviética. Es decir, fueron 70 y tantos años que duró ese proceso de ideologización extrema, a tal punto pues que el mundo vivió una guerra, dos guerras, tres guerras, una guerra fundamentalmente fría, que colocó al mundo siempre al borde de una guerra nuclear, pero que felizmente y para bien de todos ello no ocurrió. Tenemos pues que, si bien es cierto, como dijimos el otro día, El fin de la historia, el libro de Francis Fukuyama, pretendió mostrar el éxito o el triunfo del capitalismo, no menos cierto es que el otro libro de Samuel Huntington demostró que eso era falso a través de la concepción del choque de civilizaciones, porque hoy en día ya murió la ideología, pero está planteada la geopolítica desde la perspectiva de que son las civilizaciones las que se están promoviendo y son los factores religiosos los que motivan pues esa profundización de la dinamización pues de las civilizaciones. ¿Por qué? Porque bueno, hoy en día ya no existe el factor, repito, que se centraba en el elemento ideológico. Las ideologías murieron desde un punto de vista y ha surgido eso que estamos llamando pues ese choque de civilizaciones. Hoy en día el mundo enfrenta un conjunto de problemas, entre ellos la civilización árabe, musulmana, frente a la civilización occidental. La civilización occidental frente a la civilización china, particularmente China, sí, asiática, pero fundamentalmente China. Pero también hay otros factores que están presentes, África, y esa realidad que explota ante los ojos de todos nosotros, como es la migración. Uno observa pues cómo del África se van hacia Europa, pero también de México se van hacia los Estados Unidos, porque observan que la geopolítica le permite a estos países regresar de alguna manera a los espacios que alguna vez le perteneció a esos países, como en el caso mexicano, que perdió frente a los Estados Unidos una realidad geográfica que supera pues el 1.000.000 de kilómetros cuadrados, algo así como Venezuela, que fue despojada del tronco normal de México. Sin embargo, queridos amigos, estamos frente a una realidad que nos obliga a pensar. Repito, mi prédica es: la diplomacia no puede ser escatología, la diplomacia no puede ser grosería, la diplomacia no puede ser esa permanente pugna, como es el caso de la Venezuela bolivariana, cuyos cancilleres, salvo la excepción de José Vicente Rangel, sus cancilleres por lo general fueron individuos, o son, en el caso del actual canciller, individuos escatológicos, groseros, imprudentes, y además que colocan el interés nacional y el orgullo venezolano en entredicho. Por esa razón hay que ponderar, hay que evaluar la posibilidad de hacer una política exterior distinta con una diplomacia distinta. Bueno, mis queridos amigos, hasta una próxima Geopolítica 2.0.